Me pareció un tema interesante hablar sobre la ética profesional porque muchos estudiantes que recién están empezando esta carrera necesitan conocer sobre la ética para su futuro laboral, porque para cada carrera la ética profesional es muy importante y es por ello que se debe de conocer. ¿Usted nos podría mencionar en qué consiste de manera general la ética profesional? Sí, yo quizá en términos generales podría mencionarte dos cosas que a mí me parecen como fundamentales como cuando hablamos de la ética, ¿no? La primera cuestión es que la ética es un tipo de saber que te ayuda a orientarte en la vida en términos de lo que es bueno, malo, deseable, indeseable, ¿no? Correcto e incorrecto. Digamos, ese es el primer punto, ¿no? La ética entendida como ese saber práctico, ¿no? Pero tan importante como eso, me parece que es bueno enfatizar el hecho de para qué sirve la ética, ¿no? Entonces, en relación a esa pregunta, a mí me gusta siempre decir que el actuar correctamente, así en términos generales, contribuye a generar y enriquecer la confianza y la expectativa que se pueda tener de una persona, de una institución, de una organización, ¿no? Entonces, combinando esas dos cosas, la ética profesional, por darle algún tipo de respuesta, definición a la que me estás preguntando, la ética profesional responde pues a un tipo de conocimiento, un tipo de saber que busca, qué sé yo, definir qué es lo que le corresponde a los profesionales según la rama que tengan, qué es lo que les corresponde con relación a su competencia técnica como su competencia ética en relación a los fines que ésta pueda buscar, ¿no? He estado analizando sobre los códigos de éticas que existen y si bien es cierto, lo que me llamó mucho la atención es que sí, el código de ética es diferente para las diversas profesiones que existe o es similar. No, en general son diferentes, ¿no? Porque, de nuevo, cada profesión tiene un fin particular, ¿no? El fin particular del funcionario público, por ejemplo, es el servicio a los ciudadanos. El fin particular de un periodista es buscar la información más veraz posible y transmitirla. Entonces, cada profesión tiene una finalidad absolutamente diferente. Y en relación a esa finalidad particular que cada profesión tiene, es que los códigos de ética se traducen con el ánimo, con la finalidad de que los profesionales se puedan acercar lo más posible al cumplimiento de este fin. ¿Es similar mencionar sobre la ética profesional con la ética moral? Porque he visto que la ética moral te habla más que todo sobre lo bueno y lo malo, y en la ética profesional es establecer el trabajo de la carrera que uno está trabajando, ¿no? ¿Va a la par o quizá puedo dejar la ética moral? Lo que pasa es que lo que sucede es que hay diferentes maneras de comprender la ética, ¿no? Es una palabra que tiene como múltiples significados, ¿no? Por ejemplo, una manera de comprender la ética es como esta ciencia, vamos a decirlo, esa reflexión que busca encontrar principios, normas, ¿no? Reglas universales. Entonces, en relación a esa primera definición de la ética, podemos poner como ejemplo a muchos filósofos que pensaron e hicieron obra con relación a la ética, ¿no? Pienso yo, la ética nicomaquea de Aristóteles. Pero no es el único, ¿no? Uno puede pensar también en la ética kantiana, que habla más bien, que tiene una visión absolutamente distinta que la que he mencionado anteriormente. ¿Ves? Esa es una manera de comprender la ética. Otra manera de comprender la ética, que no contradice la anterior, es la ética entendida como
como la manera particular que cada uno tiene de concebir su vida, ¿no? Cada uno tiene una manera particular de concebir su propia vida, ¿no? Lo que quiere para su propia vida. Nadie te puede imponer a ti los fines últimos que tú persigues a través de tus acciones particulares, ¿no? En ese sentido, la ética, en ese segundo nivel, digamos, la ética tiene que ver con lo que a ti te satisface, lo que a ti te llena, lo que a ti te parece como el fin último de tu vida para ti. Un ejemplo muy particular es, por ejemplo, un católico o un cristiano encuentra el fin último de su vida ¿en qué? En el seguimiento a Cristo. Un ateo, es decir, una persona que no cree en Dios, el fin último de su vida será distinta a la del creyente, ¿no? Porque pensará y perseguirá otras cosas. Y otra tercera manera de comprender la ética es la ética profesional, vamos a decirlo ahí, ¿no? La ética profesional, en ese caso particular, está referida más bien a el subconjunto de reglas, el subconjunto de normas que esperan algo, ¿no? Que esperan algo de los profesionales que comparten esa profesión, ese conocimiento, ¿no? Entonces te das cuenta, uno puede, o sea, de nuevo, como resumiendo, ¿no? La ética como concepto es complejo porque uno puede distinguir diferentes significados. En el primer nivel, la ética como una reflexión que busca principios universales, reglas. En el segundo nivel, entendida la ética como eso, ¿no? Como la concepción valorativa que cada individuo tiene y que cada individuo se impone a sí mismo porque a través de eso va a conseguir la felicidad. Y la ética, digamos, la tercera manera de comprender la ética como la ética profesional, que es este subconjunto de normas, estos dispositivos que los colegios profesionales definen un poco definen según los objetivos generales que cada profesión tiene, ¿no? Sí, justo lo que usted mencionó y era lo que yo le pensaba decir en cuanto a que la ética tiene diversos puntos de vista sobre diversas personas y diversas profesiones, porque yo desde un inicio, inclusive desde que había ingresado a la universidad, siempre mi idea ha sido de que la ética es similar, o sea, la ética moral es similar para todos o la ética profesional en ese caso, pero ahí igual investigando he podido verificar de que son diferentes puntos. Ahora, es muy importante entonces en la profesión, ¿qué pasaría si se pierde la ética en un profesional? No, es fundamental para la vida, ¿no? La ética es fundamental para la vida. Como te dije al principio, la ética es la ética es un saber práctico que te permite orientarte en la vida con relación a lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo. Imagínate que es una suerte de GPS, ¿no? La ética es una suerte de GPS que te dice qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Imagínate no tener ese GPS. Lo que pasaría con los individuos, es que eso, nos convertiríamos en una suerte de, o sea, violaríamos toda forma de límite, ¿ya? Y entonces yo siempre recuerdo a mi profesor, un profesor muy querido, que dice, ¿no?, que la ética nos remite siempre a la experiencia del límite, de lo que no debemos sobrepasar si es que queremos garantizar la convivencia entre nosotros. Entonces, un ciudadano en general que no tenga ética y un funcionario público, un profesional en particular que no actúe correctamente, estaría quebrantando toda suerte de límite y por lo tanto estaría yendo en contra de la convivencia entre nosotros. Imagínate que todos actuemos incorrectamente, faltando las normas, violando las leyes, robando, mintiendo. Entonces esta sociedad a la larga se convertiría en una sociedad inmanejable, anómica, sin ley. Entonces el efecto sería terrible, ¿no? Terrible. Entonces es muy importante manejar bien la ética y justo como usted mencionó, violar los límites
si es que queremos sobrepasar la ética. ¿Qué sucedería en el caso, en mi caso, por ejemplo, soy periodista, ¿cuál me convendría más? ¿La ética profesional o la responsabilidad? Porque me puede tocar un caso en la que tengo que, digamos, cubrir un asesinato y el asesino es mi papá y yo como trabajo en una agencia tengo que cumplir y tengo que investigar todo sobre mi papá y mostrar todo al público. Sin embargo, la ética, o sea, puedo tener la ética moral y mencionar cuál es lo bueno y lo malo. Es mi papá, me apoyó en mis estudios. Si no muestro todo eso y solo muestro lo que yo quiero mostrar, eso daña la responsabilidad de mí con la agencia. Entonces, ¿cuál tendría más peso ahí? ¿La ética profesional o la responsabilidad que tengo a la hora de trabajar? Es un tipo de ejemplo, mira, es un tipo de ejemplo límite, ¿no? E incluso para momentos como esos, donde estás como enfrentado entre digamos, tus funciones, tus vínculos familiares y tus vínculos laborales, incluso hay excepciones en la cual lo que yo haría en todo caso como jefe tuyo es no mandarte a cubrir una noticia como esa, porque no vas a tener la objetividad, porque como eres hijo del implicado, no vas a tener la objetividad necesaria como para ajustarte a la verdad, ¿no? Es además una situación en la que todos por sobrevivencia, en fin, por múltiples razones, no tendríamos esa objetividad. Entonces, yo, si fuese tu jefe, no te mandaría a cubrir una cosa como esa, ¿no? Pero es verdad que los periodistas tienen una ética, o que en principio deberían tenerla, ¿no? La ética profesional de los periodistas está referida a la veracidad de las noticias. O sea, entendemos todos que no existe la objetividad 100%, pero los hechos que relatan los periodistas deben ajustarse lo más posible a la verdad, a la objetividad, y eso debe estar comprobado una y otra vez, ¿no? Entonces, la ética del profesional periodista, está referida a esto, ¿no? A la veracidad, a la verdad. Lo otro están ya una serie de técnicas para encontrar eso, ¿no? El cruce de fuentes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El cruce de fuentes, qué sé yo. Sí, ¿no? El acceso a la información, permitir a los ciudadanos el acceso a una información, es decir, que la información sea transparente. Sí, eso, ¿no? Eso principalmente, diría yo, ¿no? Entonces, el periodista cumple, solamente para acotar, el periodista cumple una labor fundamental en sociedades democráticas como las nuestras, porque en principio nos permite acceder a una información, ¿de acuerdo? Que está, pues, una información verdadera que nos permite eso, conocer la realidad tal cual es, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre dicen que el valor fundamental del periodista es decir la verdad, y para eso también necesita de su ética para, de una u otra manera, tener un peso y para que sea un ejemplo frente a todos los ciudadanos que puedan estar viéndoles, ¿no? Pero ya hablando de ya un tema general, la ética entonces es una responsabilidad muy grande que las personas tienen que tenerlo siempre en cuenta, a pesar de las tentaciones que puedan tener a la hora de quebrantar, ¿no? Porque hay muchas situaciones en diferentes carreras, en hotelería, administración, en la que la tentación quizá por ganar más plata o por querer ganar otra obra o tener otros cruceros extras, entonces tienen esa tentación de querer romper la ética profesional. Es muy duro. Usted como trabajador, en este caso como profesor, ¿ha tenido este tipo de tentaciones para que pueda sobrepasar el límite de su ética? Todos estamos sometidos todos los seres humanos, en tanto seres vivos, todos estamos sometidos a una serie, como lo llamas tú, a una serie de tentaciones, ¿no? Por supuesto, todos. Lo importante de la ética en este sentido no es anular o desconocer, digamos, esta situación de vulnerabilidad en la que nos encontremos, ¿no? Tal como yo entiendo la ética asume esta vulnerabilidad, ¿no? Asume esta vulnerabilidad y bueno, y demanda un ejercicio siempre permanente, ¿no?
Actuar correctamente, no es fácil en un país como este, donde muchas normas se relajan, donde uno ve que las autoridades públicas hacen y desatan tal como quieren ellas, donde uno siente que hay un clima de impunidad y tú puedes hacer cualquier cosa y no te va a pasar nada. Eso es como, ¿no? Todo el mundo, o sea, en el Perú entendemos que eso es como, bueno, sí, si cometo una acción incorrecta no me va a pasar nada porque después puedo comprar al fiscal, al juez, al abogado, al policía y todo lo demás. Todos estamos de alguna manera sometidos a este tipo de vulnerabilidades, o fantasías o debilidades, ¿no? Pero bueno, pero ya se dijo hace muchísimo tiempo, ¿no? La ética es un ejercicio práctico, la ética tiene que ver con una actividad permanente, una reflexión, pero también una acción, ¿no? Y la ética tiene que ver con la manera como yo quiero conducir mi vida, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de qué es lo que tú quieres para tu vida, qué es lo que quieres para tu vida y cómo lo quieres, depende mucho para que tú puedas actuar correctamente o no. Pero en ningún momento vas a sustraerte, digamos, a estas tentaciones, como le has llamado tú. Siempre va a haber estos cantos de sirena que te van a permitir acceder a más poder, a más riqueza o a cualquier otro tipo de bien, infringiendo las normas y las leyes. Todos estamos sometidos a eso. Lo que hay que hacer en todo caso es, en fin, según donde nos encontremos, digamos en términos personales, lo que hay que hacer es fortalecer la competencia ética, estar muy atentos en relación a lo que tú quieres y cómo lo quieres conseguir. Y en términos institucionales es importante que pues, se cultive al interior de las instituciones lo que se llama el paradigma de la integridad. Sí, por supuesto, y me parece genial de que me esté afirmando este tipo de dudas que yo tenía, porque si bien es cierto la ética yo siempre lo he dejado como última opción, ¿no? Pero ahora igual analizando la información y que usted me esté reafirmando es muy interesante, y esto más que todo para mí, que quizá ya soy una persona profesional, es de mucha ayuda para las personas que recién están iniciando una carrera en institutos e universidades. Un consejo que le quiera brindar usted a esos estudiantes que recién están por empezar, quizá que no les importa la ética, al igual que a mí en mis inicios, que no le tomaba mucha atención. Y yo no diría que no nos importa, yo diría que sí nos importa, pero bueno, o sea, no, es que no existe una persona que no tenga una preocupación ética, siempre estamos con preocupaciones éticas, quizá no lo tematizamos, ¿no? Poniéndole el rótulo de ética, pero siempre estamos pensando en términos éticos, ¿no? Y desde temprana edad, ¿no? Desde temprana edad, desde que un padre le dice a su hijo, por ejemplo, no hagas daño a otras personas, actúa correctamente, no sé, pues cuida la naturaleza, ¿no? Siempre estamos ahí preocupados, siempre tenemos estas preocupaciones éticas, ¿no? Pero lo que yo les diría a tus compañeros y en general a los estudiantes que recién están empezando sus carreras universitarias o sus distintas carreras profesionales es que yo les diría dos cosas. La primera es que hay que formar dos competencias grandes. La primera, la competencia técnica, que tiene que ver con el hecho de ser mejores profesionales, ¿no? En la medida en que seamos mejores profesionales y podamos, adoptar, aprender el manejo de las técnicas más vanguardistas, más últimas, seremos mejores profesionales y nuestro servicio será siempre mucho mejor. Pero no basta con la formación técnica. Es importante que también las personas puedan fortalecer su competencia ética. Y como dije al principio, la competencia ética es este tipo de saber que te ayuda
a orientarte en la vida para hacer lo correcto o incorrecto. Y eso, lamentablemente, no se, ¿cómo se dice? No se trabaja mucho en las universidades o en las instituciones educativas. O se trabaja de una manera muy conceptual. Entonces, lo que hay que hacer desde muy temprana edad, y bueno, si es que uno ingresa a la universidad o a algún centro educativo, es ir fortaleciendo poco a poco estas dos competencias. La competencia técnica, vinculada a tu profesión, cualquiera sea esta, y la competencia ética, vinculado, pues eso, ¿no? A fortalecer ese GPS que te va a orientar en la vida para hacer las cosas de manera correcta o incorrecta. Entendiendo, y con esto acabo, entendiendo que desde las profesiones, y sobre todo si se trata de periodismo, entendiendo que desde las profesiones, y sobre todo de periodismo, se está contribuyendo, o se podría contribuir bastante a la construcción de un país cada vez más justo, que creo que a la larga es lo que buscamos absolutamente todos, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, en ese caso, a trabajar nomás y a tener en cuenta estos puntos que son importantes, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Moncho Herrera, por haber aceptado esta entrevista, por brindarnos esta información que de hecho es necesario para nosotros que estamos aprendiendo, y por supuesto, bueno, por mi parte le envío un abrazo a la distancia por ayudarnos a nosotros a que podamos entender un poco más este tema. Ha sido un placer. A ti más bien, Jesús, por la oportunidad y por un espacio como este que siempre es necesario, ¿no? Un espacio como el que tú estás abriendo ahorita es necesario para ir pensando y reflexionando acerca de nuestras propias prácticas y ver qué podemos ir mejorando. Repito, para la construcción de un país cada vez más justo, que es ahora mismo es cada vez más necesario. Sí, por supuesto. Muchas gracias por haber nuevamente aceptado la invitación. Ha sido un placer conocerlo y platicar sobre este tema. Un saludo y bueno, muchos éxitos igual en su carrera. Nos despedimos aquí. Igualmente, hasta luego.